Gregory Rasputin fue un místico ruso que tuvo una gran influencia en los zares y por lo tanto en la vida política de la Rusia imperial. En 1905 Rasputin fue presentado al zar Nicolás II y a su esposa, Alexandra, quien ya había oído hablar de sus supuestos poderes de sanación, y pensó que podría ayudarla con su chiquito, o sea, el Alexei, el heredero al trono del Imperio ruso, quien padecía hemofilia. Después de unas hipnotizadas y de unas terapiadas que Rasputin había aprendido curando vacas allá en su pueblo, el príncipe tuvo una mejoría. Aunque nunca se curó, siempre tuvo a alguien detrás de él cuidándolo. Pero aún así, Rasputin se ganó el respeto y la confianza de los zares. En 1915, el zar tomó el mando del ejército ruso que participaba en la Primera Guerra Mundial, dejando sola a la zarina con el sospechoso de ser el Sancho, Rasputin. Con esto, el monje loco aumentó su influencia sobre Alexandra. Así pudo poner amigos suyos en importantes puestos de gobierno, no importando que fueran unos verdaderos inútiles buenos para nada. Llegó a conceder favores políticos a las damas de la alta sociedad rusa a cambio del tesorito de la familia. Y cuando nos referimos al tesorito no estamos hablando ni de joyas, ni de monedas de oro, ni de Laura León, ni nada por el estilo. Aunque algunas de estas damas estaban tan fascinadas con él que se lo entregaban sin pedir nada a cambio. Todos se preguntarán, ¿por qué estas señoras de la alta se sentían tan atraídas por este personaje que era un mugroso, grosero y vividor? Solo le hacía falta su itálica para ser todo un Brian. Pues se dice que era por su aire místico, su altura de casi 2 metros y por su mirada penetrante. Y hablando de cosas penetrantes, decían que se cargaba un animal, así como antebrazo de albañil. Quizá también ahí radicaba su encanto. Sus famosas horchatas, sus borracheras y su presunta relación amorosa con la zarina escandalizaron a la opinión pública rusa y circularon rumores de que conspiraba a favor de Alemania, el enemigo de Rusia en la Gran Guerra. Este comportamiento comenzó a generar el odio de toda la sociedad. Al final, los Romanov fueron acusados de ser solo unos títeres del monje, pero no porque les estuviera metiendo la mano para abajo, sino porque los manejaba a su antojo. Finalmente, a Rasputin le dio cuello un grupo de aristócratas que lo habían invitado a una fiesta en San Petersburgo en la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, y su cuerpo fue arrojado a un agujero en el hielo del congelado río Neva. Pero Rasputin no ha sido el único vidente, curandero y mago que ha influido en la vida política de los países. Inclusive en México ha habido varios supuestos psíquicos aconsejando a los políticos. Aunque hoy quiero hablar de alguien en particular, muy famoso en su tiempo, y del cual también se decía como Rasputin, que se estaba comiendo a la esposa del mandamás del país. López Portillo y Carmen Romano Nolk. A finales de 1975 fue elegido candidato presidencial del PRI José López Portillo. Aplausos para el candidato, bien, aplausos, esas palmas para el candidato, bien, venga, venga. El cual no estaba divorciado, pero sí estaba separado de su entonces esposa, Carmen Romano Nolk. En ese entonces, y creo que ahorita todavía, no era bien visto que un presidente llegara sin pareja a Los Pinos. Por lo tanto, el candidato convenció a doña Carmen para parecer como un feliz matrimonio, lo cual era pura pantalla, tal como lo fue el crecimiento económico de México durante ese sexenio. Finalmente, en 1976, López Portillo ganó la presidencia gracias a la dictadura del partido, y a que en esa elección no hubo un candidato opositor. Él fue solo y aún así no logró el 100% de los votos. Siempre había quien votaba por Trotsky, por algún candidato por allá perdido, por Cantinflas, por el Santo, etc. Entre López Portillo y su esposa Carmen hubo un acuerdo, en el que cada quien se iba a ir por su lado una vez terminado cualquier acto público del presidente, y ninguno intervendría en la vida privada del otro. Y es conocido que ambos tuvieron varias movidillas. El más conocido de los detalles de doña Carmen fue el mentalista. ¿Patrick Jane? No, ojalá hubiera sido ese, sino el mentalista Uri Geller, a quien la señora, como le gustaba que la llamaran, les hizo varios regalos, como una casita, la ciudadanía mexicana, varios milloncitos para que tuviera que gastar. Uri Geller tenía acceso directo a Los Pinos,
y se transportaba en el avión presidencial por órdenes directas de doña Carmen. Uri Geller. Antecedentes. ¿Pero quién era o es Uri Geller? Uri Geller es un ilusionista, un supuesto psíquico evidente nacido en Israel que se hizo famoso a principios de los años 70 porque doblaba cucharas y llaves y activaba los relojes descompuestos con el supuesto poder de su mente. Su fama surgió después de presentarse en programas de televisión de todo el mundo, haciendo su número de las cucharas y afirmando que podía leer la mente de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus supuestos poderes fueron cuestionados en diversas ocasiones, sobre todo por el mago y escritor canadiense James Randi, quien iba a los mismos programas de televisión a los que había ido Geller y repetía los trucos que éste había hecho. En 1973, Geller fue al programa de Johnny Carson. Carson, quien era mago, quería poner a prueba sus poderes. Invitó a James Randi a también asistir al programa, pero él no podía ir, así que le dio unos consejos a la producción, incluyendo que no le permitieran usar su propio material y que no tocaran ninguno de los materiales que ellos le proporcionaran. Ya en el programa, Geller, viendo que ninguno de sus poderes funcionaba, se la quiso sacar con que Carson lo estaba presionando mucho, que no dejaba fluir su energía, que no lo dejaba vibrar alto y que eso estaba bloqueando sus poderes. Al final, no realizó ninguno de sus trucos en toda la entrevista. Una vez desmentido en los países de habla inglesa y ya en declive, decidió repetir sus trucos en los países de habla hispana, acompañado de su ayudante Shippy. Así es como llega a México, invitado por Televisa. Sí, como siempre trayendo el cascajo del primer mundo para tratar de sentirse que también son de primer mundo. Ya en México, Geller se presentaba en los programas de mayor audiencia de Televisa, como el noticiero oficial del gobierno, 24 horas, y en Siempre en Domingo, un aburridísimo programa de variedades que nunca variaba porque presentaba siempre lo mismo. Su conductor, Raúl de Alasco, quería presentar otro psíquico, puesto que unos años antes había perdido al profesor Sobek, quien colgó los tenis descolgándose de un helicóptero. Pero siendo sincero, era mucho más divertido ver a Sobek con un acto de escapismo diferente en cada presentación, a veces saliendo lastimado, que ver a un güey que en todas sus presentaciones solo doblaba cucharas, llaves y que según él leía la mente de las personas reproduciendo dibujitos gachos. Al día siguiente de estas presentaciones, ya estando en su hotel, Uri recibió una llamada. Era Raúl Astor, director de Televisa, quien le dijo que alguien muy importante de la política mexicana quería verlo. Ese alguien era Carmen Romano, la esposa de López Portillo, quien había visto el programa y quería conocerlo. Tan pronto como Raúl Astor colgó, volvió a sonar el teléfono y le avisaron de la recepción que la señora de López Portillo y todo el Estado Mayor Presidencial se dirigían a su habitación. Geller dijo de ella que cuando la conoció no era lo que él esperaba. Él había visto las fotografías de López Portillo por toda la ciudad en la propaganda colocada por el PRI. Pensaba que la esposa de este hombre era una anciana, canosa y vestida con discreción. Dice que en cambio vio una mujer muy exótica y hermosa. Según él. Ella le dijo: vi ese programa de televisión. Fue increíble, ¿sabes? Estaba sosteniendo mi reloj y empezó a funcionar. ¿Y mi hijo? Su cuchara se dobló. ¡Oh, estuviste fantástico! Dios mío, toda mi vida he querido conocer a alguien como tú. Estoy tan interesada en estas cosas y creo en ellas. Debes quedarte en México. Estuvieron platicando un rato, que, ay chiquita, ¿tú cómo estás? Y ella, ay, tú te seguro la has de tener bien grande, tu fuerza mental. Y así estuvieron hasta que ella lo invitó a su casa. Él creyó que nomás iba a ser un ratito, pero ese ratito se convirtió en varios ratitos que duraron casi 2 años, de 1976 a principios de 1978, tiempo en el que él se convirtió en el gurú personal de doña Carmen. Al día siguiente de conocer a doña Carmen, Uri visitó al presidente electo. Ya ahí, López Portillo mandó traer una cuchara para que les hiciera una exhibición. Ahí tenía bien emocionados a los políticos y sus guaruras viendo el truco. Y ¡zas! Que se las dobla la cuchara. Entonces, todos gritaron: ¡otra! 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 López Portillo mandó traer más cucharas, pero Geller les dijo que cuando doblaba una cuchara usaba toda su energía en eso y que se le hacía muy difícil doblar una segunda o una tercera cuchara. Más adelante le doblaría más cosas al presidente, pero ese día nomás quedó en una cuchara. Unos días después le presentaron al presidente Luis Echeverría.
quien le dio la bienvenida en una recepción en Los Pinos. Había comida, botana, bebidas, hasta las del catálogo estaban ahí. Sí, porque vendían topper, maquillaje, de todo, de todo. Según Geller, en esa reunión Echeverría le preguntó: ¿nos podrías encontrar petróleo? Según otra versión de los admiradores del ilusionista, Jorge Díaz Serrano, el director de Pemex, tuvo la idea de que Uri Geller podría ayudar a Pemex a localizar reservas de petróleo. Según eso, el propio Díaz Serrano había oído que ya lo había hecho antes y quería utilizar esas habilidades para encontrar petróleo. Y López Portillo, ya presidente, puso a prueba la idea de Serrano. Y según Geller, funcionó increíblemente bien, y eso que lo hizo con solo sobrevolar el lugar desde un helicóptero. Esto definitivamente es una mentira. No hay ningún documento que avale que el doblacucharas haya descubierto yacimientos de petróleo. De hecho, los yacimientos explotados durante el gobierno de López Portillo ya se conocían desde principios de los 70s, solo que no era muy redituable la extracción en aquella época. Solo a mediados de los 70s se dieron las condiciones para poder hacerlo. Durante años, Pemex ha encontrado petróleo sin la ayuda de psíquicos. Ha encontrado petróleo aun cuando decían que las reservas ya se habían agotado. Es que se nos está acabando el petróleo. Se nos está acabando el petróleo. Sí, es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Pemex anuncia uno de los mayores descubrimientos de crudo en aguas poco profundas en 10 años. En México, Geller llevaba vida de rey. Utilizaba aviones, automóviles y las camas presidenciales, porque a veces se quedaba a dormir en Los Pinos. A él y a su asistente Shippy les regalaron áticos de lujo con alberca en la zona rosa del entonces Distrito Federal. Sí, esa fue la casita que le regalaron. Además, siempre estaba rodeado de groupies mexicanas que estaban fascinadas con él, a quienes quizá también les pedía el tesorito de la familia. Entre los muchos alucines que Geller cuenta, hay uno en el que dice que un agente de la CIA llamado Mike, sí, como era un agente secreto no tiene que llamar la atención, por eso se puso un nombre como de instructor de Jim, Mike. Bueno, el tal Mike lo contactó para que espiara para ellos. López Portillo tenía una gran amistad con miembros de la Embajada de la Unión Soviética. Mike quería saber los nombres de los agentes y diplomáticos rusos que tenían contacto con el gobierno mexicano. También le dieron la misión de que con la mente borrara la información que guardaban los agentes soviéticos en disquetes que eran enviados desde México hacia la Unión Soviética. Según él, también tenía que leer la mente de varios políticos y además influir en su pensamiento. Otra de sus misiones fue que controlara drones con solo el poder de su mente. Él dice que todas estas pruebas fueron exitosas. ¿Pruebas? Ninguna. No hay listas de nombres, no sabemos si los dichosos disquetes se borraron o que siquiera existieran, y con lo de los drones pues... Decía que doblar una cuchara le consumía toda su energía. Ya para mover un dron ya estaba más canijo, y no eran las cositas civiles actuales, no... Eran más grandes, algunos llegaban a pesar cientos de kilos, así como yo. Dice Geller que además de otras tareas, también estaba trabajando para el gobierno mexicano como una especie de guardaespaldas psíquico. Advertía a Carmen Romano y a López Portillo que en sueños había captado posibles complots o a personas que deseaban hacerles daño, y los alejaba de cualquier sospechoso. Aquí cabe preguntarse, ¿qué tipo de daño? ¿Como el daño que él hacía? Porque según sus propias palabras espiaba contra México a favor de los Estados Unidos. ¿De ese tipo de males se refiere o de otros? Me pregunto. Uri Geller y Carmen Romano. Pero ¿cómo era la relación personal entre el psíquico y la señora Romano? Años después de su estancia en México, Geller reconoció: nos convertimos en verdaderos amigos, y ella comenzó a contarme sobre sus problemas y preocupaciones más íntimas, de las cuales, a pesar de su riqueza y posición, tenían su parte justa. Como cualquier otra persona, ella necesitaba a alguien en quien confiar, y no es de extrañar que poco a poco empezaron a correr los rumores de que yo era algo más que un amigo de la familia. Cuando salíamos a un restaurante, como solíamos hacer,
su guardaespaldas le pedía a la banda que tocara uno de esos temas románticos de mariachi, o nuestra canción especial privada que decía: así es como nos gusta. Al hacer esto, ella se sentaba y me miraba como si intentara contarle al mundo que estaba enamorada de mí. O sea, según él, estaban tan conectados que tenían sus canciones favoritas de amiguis. Cuenta Geller que la manera en cómo lo miraba la primera dama en público llegó a incomodarlo, por lo que una vez le pidió que le bajara de sus miradas golosas, sobre todo porque la gente se daba cuenta. Su respuesta fue: no me importa. El rápido ascenso social de Geller, su instantánea ciudadanía mexicana, la influencia que tenía sobre la señora Romano, y el hecho de que se les viera juntos cada vez más, incluyendo un viajecito a Cancún, hicieron que los rumores de romance se hicieran más fuertes, y no solo en Mexicalpan de los Nopales, sino también en otras partes del mundo, como en Londres, donde el Daily Express publicó un artículo hablando de este chisme, diciendo que la relación de Geller con la primera dama estaba a punto de provocar un escándalo. Así que, un día, Uri Geller recibió una llamada del hijo del presidente, aconsejándole, seguramente de forma muy amable, de que se largara para siempre de México en el próximo vuelo que encontrara, consejo que él y su ayudante Shippy siguieron. Todavía no había colgado el teléfono cuando ya había terminado de hacer sus maletas, que ya estaban hechas, él nada más las rellenó. Salieron hechos la china, porque si no, quién sabe dónde hayan terminado. Quizá hasta en el congelado río Neva. Ya ven que el presidente tenía buenas amistades con los rusos. Uri Geller y su ayudante llegaron tarde para el primer vuelo que salía del país, pero como a ellos ya les surgía pelarse y al gobierno ya les surgía deshacerse de ellos, detuvieron el avión en la puerta de embarque para que se pudieran subir. Aquí Geller no aplicó la de: le voy a leer la mente a los funcionarios para ver qué están pensando sobre mi relación con la primera dama, o le voy a transmitir un pensamiento psíquico al presidente para convencerlo de que no me corra. No, aquí no se aventó sus truquitos de feria. Aquí te largas antes de que te doble una cuchara, pero en el pescuezo, o te den una madrina a puro cucharazo. Pero lo que ningún libro, artículo o informe nos dice es cómo esto afectó a doña Carmen, cómo le destrozaron el corazón, cómo también le destrozaron el club de fans de Uri Geller. Tenía club de fans este hijo de la... Claro, para ser miembro tenías que pertenecer a alguna de las familias más prominentes de este país. En una entrevista más reciente le preguntaron a Geller algo más o menos así: ¿alguna vez te han pagado dinero por hacer algo tonto? Y él responde: sí. A finales de la década de 1970 me pagaron $1 millón para ubicar petróleo en México. En ese momento las compañías petroleras estaban invirtiendo decenas de millones de dólares en la exploración de petróleo, así que pensaron por qué no pagarme para ver si podía encontrarlos para ellos. Y lo hice, y el oro también. Él siempre ha dicho que su fortuna es por la exploración petrolera. También dice que el pasaporte mexicano se lo dieron por descubrir petróleo para Pemex. Pero en realidad se lo entregaron, y en menos de 40 minutos, gracias a su relación con Carmen Romano y con varios representantes de ese nefasto sexenio, lleno de corruptos, ladrones, estafadores, y en ese ambiente, Geller estaba muy comodito. Uri Geller en la actualidad. Actualmente ya casi nadie recuerda a Uri Geller, aunque él siga proclamándose como un psíquico, haciendo supuestas predicciones esperando recuperar su ya perdida fama. Aunque siempre queda como lo que es, un payaso. Una de las últimas puntadas que nos ha regalado fue en el 2019, al decir que con sus poderes psíquicos detendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o sea, el Brexit. Los detendré telepáticamente, y créanme, soy capaz de hacerlo, afirmó en algún momento, pero no fue capaz. Y aún presume que tiene pasaporte mexicano. Quizá también debería presumir cómo realmente lo obtuvo.